Vamos a darles el tiempo también. Como siempre es un gozo y privilegio compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Amén, bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Gracias por estar aquí y compartir este tiempo con nosotros. También la familia de Guatemala que ha venido a pasar unos días. Hemos tenido el privilegio de conocer a uno de nuestros nuevos integrantes de la familia, con lo que el Señor nos ha bendecido. Si conocen al pastor Aarón y a la pastora Natalia, no sé si se acuerdan, pues su hija Paulina, su esposo Diego, Carlos, Zulema, suegros y papás. Así que salúdenlos, denle un fuerte abrazo. Saben que tenemos una iglesia hermana en Guatemala y siempre es un gozo, no solo por la familia, sino por la calidad de personas, por la calidad de hermanos, que siempre es una honra ser visitado y poder compartir la hospitalidad. Amén. Así que cierra tus ojos por un momento, vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, Dios de amor, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos a ti el lugar. Te damos la honra, Señor, para que toda palabra que sea compartida, cada versículo que sea dado, Señor, venga de tu boca, salga de tu corazón, Señor, y sea de inspiración para tu pueblo, Señor. Que sea una palabra de exhortación en la que tú conmueves, Señor, nuestros cimientos, Señor Padre, conmueves nuestro corazón. Te damos a ti la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mira, quiero compartirte esta palabra que el Señor ha puesto. Estaba dándole vueltas al asunto que, como sabéis, llevamos semanas compartiendo acerca de que estamos en una nueva temporada, de que realmente sentimos que ha habido un viento de cambio, hay una nueva etapa, no solo en lo natural, porque empieza el otoño, sino también en lo espiritual, porque hemos tenido tenemos la expectativa de una visitación real de Dios. Creo que hace como un mes y medio el Señor nos ponía fuertemente a mi esposa y a mí: ¿qué pasa si yo visito mi iglesia? ¿Qué pasa si yo visito mi casa? Y la primera cuestión que a nosotros nos venía a la cabeza es: ¿realmente nuestra casa está preparada para recibirte, Señor? ¿Verdaderamente nuestro corazón está preparado para recibir ese tiempo de visitación, ese tiempo de diferente, ese tiempo especial donde tu Espíritu Santo se va a mover libremente, donde tú vas a conmover los cimientos de esta ciudad, de esta generación, donde tú verdaderamente vas a tocar nuestras vidas, vas a transformar? Y nos damos cuenta que una de las cosas que más cuesta al ser humano se llama cambio. Probablemente si yo te pregunto, ¿cuántos quieren la bendición del Señor? Todos, ¡amén! ¿Cuántos quieren una visitación del Señor? ¡Amén! Pero si yo digo, ¿cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren cambiar ¿Cuántos se quieren cambiar de casa? Y esto es algo que muchas veces decimos, Eli estaba diciéndolo, verdaderamente tenemos que rendir nuestra vida. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tienes que rendir tu vida. Tienes que entregar tu vida, tienes que entregar tu corazón. Y muchos de nosotros aquí somos extranjeros o hemos sido extranjeros o nos hemos sentido extranjeros. Y si no te has sentido, comparte el Evangelio y vas a ver lo raro que eres. Empieza a predicar de Jesús y vas a ver lo raro que te miran. Dice, habla en otro idioma, habla en otro lenguaje. Estás en otra onda, como dirían ahora. Y es curioso, porque alrededor nuestro todo el tiempo tenemos diferentes audiencias. Gente que te escucha, aunque tú no te des cuenta. Empezando por tu esposa, pasando por tus hijos, vecinos, trabajo, el supermercado. Y ahí es donde digo, verdaderamente esta nueva temporada, algo tiene que cambiar en nuestra actitud, en nuestra manera de vivir. Hoy hablamos de cambios, pero algo va a cambiar en nuestra manera de vivir y se llama cómo
confesamos, cómo hablamos de Jesús. Y sobre todo, si tú quieres una visitación, el Espíritu Santo de Dios se mueve en la alabanza y en la adoración. Se mueve donde la presencia de Dios está, donde el Espíritu Santo se puede mover libremente. Y para eso, hermano y hermana, hay un momento donde Dios cambia tu manera de expresarte, no solo de otros, sino acerca de Dios, acerca de lo cotidiano, acerca del día a día. Y tú dices, pastor, pero ¿qué va a cambiar esto? Pues mira, cuando tu vida empieza con un nuevo estilo de vida, incorporas la alabanza, la gratitud, la generosidad de Dios, las gracias a Dios, es decir, dejas la meritocracia, es decir, por mí mismo, por lo listo que soy, por lo bueno que soy, por lo trabajador, por lo honrado, por lo honesto. Y empiezas a levantar la alabanza al Señor, empiezas a darle gloria a Dios, empiezas a tener un corazón agradecido y empiezas a reconocer a Dios en tus caminos. Fíjate que la alabanza, lo primero es para ti. Y dices, pero pastor, si me estás diciendo que alabe a Dios. Sí, pero esa alabanza va a traer un ambiente de bendición para ti, para tus emociones. La enfermedad del alma número 1 en nuestra sociedad se llama depresión, angustia, soledad, tristeza. El antídoto, la alabanza. Y tu alma, tus sentimientos, tus emociones se van a levantar. Dice la palabra que el justo alabe en debilidad para que el Señor sea su fortaleza. Edifica tu espíritu, porque obviamente con la comunión del Espíritu Santo tu espíritu va a ser levantado. El espíritu que Dios ha puesto en ti se va a expandir. Va a crecer la presencia de Dios dentro de tu ser. Algo divertido es que sin darte cuenta vas a inspirar a otros. Porque ya no vas a ser el quejumbroso. Ya no vas a ser el quejica. ¿Cómo dice aquel? El grumpy. El que está todo el día gruñendo. No vas a ser el cascarrabias. Sino que vas a ser una persona de un espíritu afable donde otros van a querer estar. ¿Y sabes qué? Vas a empezar a edificar la iglesia. Sin darte cuenta. Sin darte cuenta, sin ser consciente, vas a empezar a edificar la iglesia porque cambió tu ambiente. Pero he dejado la última, que es la más importante de todas. Mucha gente me dice, pastor, es que no veas cómo me ataca el enemigo. Es que he tenido una opresión tremenda toda esta semana. Es que Satanás no me deja. Donde está la presencia de Dios, hay libertad. ¿Y sabes por qué hay libertad? Porque el enemigo huye. Escúchame bien, huye. Le gusta menos que un perro un palo. Huye. No va a cohabitar, no va a tener comunión, no va a participar de ese ambiente, porque Satanás es pecado y el Espíritu de Dios es santidad. Por lo tal, es agua y aceite. No se mezclan, no conviven. No los hagas convivir, es tu decisión, no los hagas convivir. Segunda de Pedro dice, ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Primera de Pedro 2:9. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, porque Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y esta palabra, te digo, a mí me da wow. O sea, es decir, en el momento que tú entras a la luz de Dios, Dios se revela. Dios trae revelación a ti, a tu familia, a tus hijos. Es decir, ¿y por qué mi hijo no? Es que no lo entiende? Porque no se encendió la bombilla. ¿Por qué Dios no ha sido revelado? Porque no ha tenido esa revelación, ese encuentro.
Quizá no pusiste la mesa. Sabes que tus hijos son tu responsabilidad y tu obligación es poner la mesa para que haya un buen banquete en tu casa. Tu hijo puede estar gordito, pero espiritualmente más tieso que el palo de una vela. ¿Sabes por qué? Porque no creaste el ambiente. Y se está muriendo de hambre, porque comparte de todo, es decir, pasa tiempo en Netflix, pasa tiempo en la consola, pasa tiempo en 20.000 historias. Menos en la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú no la has traído. Porque no te has preparado la mesa. No has preparado el lugar donde el Señor tiene su lugar, tiene su momento. No hemos preparado. Queremos que venga el domingo y que levante las manos y que hable en lengua y que reciba al Señor. Perdona, no tiene revelación de Dios porque no ha tenido un encuentro con la luz de Jesús. Y todavía te preguntas, ¿y por qué no quiere venir? Pues porque probablemente no ha encontrado al Señor. Probablemente no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Y porque lo único que ha escuchado es lo que ha salido de tu boca y piensa lo que ha salido de tu boca. Fijaros que dice Apocalipsis 12:12. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sí lo tiene claro, cosa que la iglesia no lo tiene claro, porque le queda poco tiempo. Tú no tienes claro que puede quedarte poco tiempo. De hecho, no sabes cuánto tiempo te queda, ni yo tampoco. Pero sí sé que la vida cambia así. Sí sé que el Señor te llama y hasta luego, Lucas, se acabó. Eso sí lo sé. Y no entiendes la ferocidad, no entiendes el por qué Satanás no hace amigos. Nosotros todavía combatimos el que nos gusta el pecadito, nos gusta la mañita, nos gusta me relajo. No solo me relajo, sino que convivo, encubro y de alguna forma me convierto en cómplice. Escúchame bien, probablemente dirás, pero pastor, si yo no he robado, no he mentido, no tal. Bueno, pero como le des lugar en tu casa, eres partícipe. ¿Entiendes? Si legalmente hablando, mañana roban un cajamar y tú le abres la puerta al ladrón y el ladrón se toma un café en tu casa, eres cómplice de robo. ¿Entiendes? Que no confrontar el pecado, no confrontar las cosas que en la vida no nos van a bendecir, no suman para bien. Lo vestimos de amor, lo vestimos de misericordia. Ay, pobrecito, es que es muy joven. Pobrecito, no lo quiero ofender, es que se va a sentir mal. Mira, hay momentos que necesitas sentirte mal porque necesitas ser confrontado a la verdad y a la luz de la palabra para que puedas cambiar. Sin el cambio, el que tiene autoridad sobre tu vida es el acusador, que te va a estar diciendo y señalando un día tras otro: hiciste eso, hiciste aquello. Y viene la culpa, y viene la culpa. Y cuando hablas, te invita a alguien a tomar café, lo único que hablas es de tu culpa. Es que yo tuve que hacer esto porque me sentía mal, porque me pudo la presión, es que aquí, es que allá. Y nos justificamos. Escúchame bien, la única justificación válida es la de Cristo Jesús. La única justificación que te va a dar vida eterna es la de Cristo Jesús. Puedes buscar 1000 excusas, pero el único que puede justificar tu pecado, tu viejo hombre, tu vieja manera de vivir es Cristo Jesús. No busques la bendición sin buscar antes la salvación. ¿Qué va a pasar con tu alma?
es mucho más importante que tener algo material aquí en la tierra. Ahora, escúchame bien, y esto es el antídoto. Mateo 16, 18 lo habla claro. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Es decir, el pecado no la conquistará. Eso significa, hermanos, que en la iglesia, ese diseño maravilloso que Dios nos ha dado, que se llama iglesia, está el antídoto. Y que ya desde antes de la fundación del mundo ha vencido cualquier artimaña feroz, agresiva, canalla y homicida que el diablo quiera arrojar sobre tu vida o quiera traer sobre tu vida. Quizás dices, no, es que a mí me maldijeron o hablaron mal de mí y desde entonces estoy que parece que me picó el mosquito y me dejó una roncha. El enemigo puede ser derrotado y va a ser derrotado. Pero la clave de la iglesia se llama salvación, se llama Cristo Jesús. La clave, el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y Él es el que edifica la iglesia, y Él es el que edifica su templo, y Él es el que edifica su casa. Ahora, la iglesia tiene principalmente, muchos me dirán, pastor, ¿hay algunas más cosas? Vale, te lo compro, pero hay 3 cosas importantes. Uno, estamos llamados a ser la esposa de Cristo. Yo estoy predicando bastante mejor que tú estás respondiendo. Así que te quiero despierto. Por media hora por lo menos. Estamos llamados a ser la esposa de Cristo. Estamos llamados a ser un cuerpo que trabaja en el reino de Cristo. Si no trabajas, busca un empleo. Pero estás llamado a trabajar en el reino de Dios. Y si tienes dones y talentos, peor. Porque entonces se te va a demandar que los traigas y los pongas en funcionamiento. Y número 3, y no menos importante, la iglesia es el ejército de Dios. Hemos dejado canciones, Rodri y chicos, tenemos que recuperar como algo así como el ejército de Dios marchando va y cosas así que nos recuerdan esa identidad. Porque en vez del ejército parecemos el resort de vacaciones del ejército de Dios. O parecemos, en vez de ejército, la reserva militar de Guantánamo. Todo. Es que yo ya serví, ya cumplo 52 y yo me voy a la reserva. Qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos. El ejército de Dios marchando va. Y espero que marche. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia en una nueva temporada? ¿Qué es lo que hace que las cosas vayan o que las cosas no vayan? Muchos dicen, es que pastor, yo estuve y tal y que cual y me cansé es que no pasaba nada. Ok, mira, en Nehemías capítulo 2, Nehemías tiene una experiencia muy interesante. En el versículo 17-18 dice, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después le conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Y así comenzaron la buena obra. Oíme bien. Oíme bien. Se animaron y se desinflaron. Y pasaron más de 450 días en los que no se hizo nada. ¿Dios había hablado? Sí. ¿Dios había movido el corazón del rey? Sí. ¿Había provisión? ¿Había fondos? ¿Había recursos? Sí. ¿Había trabajadores? También. ¿Qué se hizo? Nada. Nada. Tenemos que esperar 2 capítulos
para leer esto. Edificamos, pues, el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y esto tomó 52 días. ¿Qué había cambiado? El ánimo. La disposición. Había cambiado el corazón de la gente, el espíritu de la gente. Y esa transformación había hecho que todo lo que se había estado esperando por años, en 52 días, a media altura, ya por lo menos si tiran un petardazo, me puedo agachar y me escondo. Oye, si vienen el Zambalat y Tobías y compañía a molestar un rato, ya por lo menos me agacho y les disparo. Pero no me dan. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Hermanos, ¿qué es lo que marca la diferencia en la iglesia? La actitud. Tu actitud, mi actitud. Eso es lo que va a marcar el devenir de nuestra congregación. Y te digo algo, hoy vamos a ver 3 tipos diferentes de congregaciones en la vida del rey David, que espero que te sirvan de inspiración. Pero antes de todo, muchas veces estamos hablando, pero es que la iglesia, pastor, no sé qué, no sé cuánto. Mira, desde Deuteronomio, y me encanta hablar del Evangelio en el Antiguo Testamento porque la palabra es una y el Espíritu es uno y la revelación de Dios está a través de toda su palabra. Da igual que esté en el Nuevo, el Antiguo o que lo diga Jesús, la palabra es una. Fijaros lo que dice Deuteronomio. Si esto estuviera en Mateo, tendríamos menos debates. Pero está en Deuteronomio y dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis. Y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Por si no lo pillas, cambia lugar que Dios hubiera escogido, tu iglesia. Gracias a Dios hay varias tribus. Ya hablaremos de cuál es la nuestra. Iréis, llevaréis y conviviréis. Estamos en el Antiguo Testamento. Eso es iglesia. Eso es la iglesia. Irás, llevarás y participarás. Compartirás. Traerás, hablarás. ¿Y qué compartes? Toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Cambió la audiencia, ¿verdad? Y sobre todo cambió el discurso. Pero fijaros que muchas veces tenemos ese síndrome de ¿y qué voy a traer yo? Si yo soy chiquitito. Esa percepción que tenemos de nosotros mismos. A mí me contaron este ejemplo hace tiempo y no lo saco mucho, pero me gusta. Si todos habláramos de un elefante, os pregunto, ¿cómo describirías un elefante? ¿Es grande? ¿Es fuerte? ¿Es pesado? ¿Tiene una trompa muy larga? ¿Una cola muy larga con pelos muy feos? ¿Echa una cosa seria? ¿Y come mucho? Ok. Hablemos del mosquito.
Del mosquito no me vas a hablar ni del peso ni del tamaño, pero me vas a hablar de que te picó uno en tu casa, te chupó la sangre, te dejó una roncha como el dedo de gorda y según en qué sitio es hasta peligroso. ¿Quién ha tenido un elefante en su casa? Pero si has tenido un mosquito. ¿Quién ha tenido más influencia en tu vida? ¿El elefante o el mosquito? ¿Cómo de pequeño eres? Porque eres un poco más grande que un mosquito. ¿Puedes influenciar a otros? ¿Puedes bendecir a otros? Sin chuparle la sangre a nadie, por favor. No vayamos ahora a confundir cosas. Nada de dejar ronchas. ¿Puedes influenciar la vida de otros? ¿Puedes bendecir la casa de otros? ¿Puedes traer una bendición a la casa de otros? Puedes tener una mayor influencia que un mosquito y todos hablan de mosquitos, ¿verdad? Quiere decir que eres valioso y eres muy válido en las manos del Señor. Ahora, mira, en la palabra encontramos al rey David que a través del proceso de su reinado, antes de empezar, tuvo 3 tipos de congregación. Y escúchame bien, porque esto es bien interesante. La primera congregación que el rey David, aparte de sus ovejitas cuando tenía 16 años, no hablamos de animales, hablamos de personas. Era un chiste, no pasa nada. En la cueva de Adulam se junta con más de 400 ladrones, gente sin esperanza, gente que no tenía el qué o a dónde ir. Y es curioso que cuando él estaba en su momento mayor de persecución y tenía miedo de Saúl, su vida tenía precio, él se mete en esa cueva y de pronto se encuentra con una congregación de gente. Pero tiene un denominador común, y es que la gente viene a pedir. Habían escuchado que David mataba gigantes, habían escuchado que David podría tener recursos. Y dijeron, bueno, si está en la cueva, vámonos a la cueva. Pero ¿sabes qué te digo? Que esa gente solamente estaba esperando el evento. Solamente estaba esperando que David matara a Saúl. Estaban esperando que no solamente cortara el borde de la capa. Estaban esperando lo extraordinario, estaban esperando el acontecimiento. Y con esa gente no puedes tener una iglesia. Y llega el profeta, esto es bien curioso, versículo 5. Dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Eret. Es decir, Dios mandó, a través de su Espíritu Santo, mandó al profeta para que fuera precisamente a buscar lo que el Señor tenía con él. David, que todavía era un poco incredulín en ciertas cosas, aunque tengo que decir una cosa. ¿Te acuerdas lo que decíamos de las audiencias? Lo que hablamos. Los salmos, el Salmo 142, el 57, el 34, fueron escritos en la cueva de Adulam. Uno de mis favoritos es el Salmo 34. Es una pasada. Pero fue escrito en ese momento. Fijaros, para que lo puedan leer en casa, el corazón de David en ese momento, de oscuridad, de meterse en la cueva, de encerrarse. O sea, es muy interesante. Ahora, David va a Siclag. Y en Siclag se le junta otra congregación. Y
y estaba perseguido. Es decir, obviamente él estaba en un momento de estrés, estaba en un momento de ansiedad. Y dice, primera de Crónicas 12:1-2, dice, estos son los que vinieron a David en Siclag. Es decir, la gente venía a David. Es decir, se le juntaba una congregación sin poner anuncios en Facebook ni nada. Dice, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco de los hermanos de Saúl de Benjamín. Y el 16-17 dice, así mismo algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Lo divertido de Siclag es que es gente que quiere estar con David, que sabía hacer cosas, es decir, sabía defenderse, sabía pelear. Era gente diestra en la batalla, con las dos manos, era gente capaz, podían hacer cosas. Pero David no tenía claro si estaban con él o no. Además eran de la tribu de Benjamín, y en la tribu de Benjamín obviamente era la familia de Saúl. Con lo cual dice, vale, yo ahora están conmigo, pero ¿y si me traicionan? Y si no me defienden en el momento, ¿qué va a pasar? Te voy a decir lo mismo, es decir, ¿tú crees que se puede hacer algo con una congregación así? Yo no iría ni a la esquina. Y ahí empieza la pregunta. Hay gente que sueña con las promesas de Dios, con la palabra que Dios ha dado, y hay un anhelo en su corazón. Hay gente que sirve y tiene la capacidad, pero todavía no ha definido su corazón. Y hay gente que observa y honestamente no sabemos ni dónde está. Y quiero que pienses en eso, porque puedes tener capacidad para servir, pero ¿dónde está tu corazón? De los que observan ni voy a hablar, pero de los que sueñan sí. Porque los que sueñan tienen visitaciones del Espíritu. Y dice que el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Es decir, en la tercera congregación que le viene a David, le viene gente que sí está llena del Espíritu, que sueña, que tiene visiones, que trae la paz del Señor, que trae descanso y no esa inquietud de decir, ¿me van a traicionar o no me van a traicionar? Ahora, piensa que el episodio de Siclag desencadena algo muy curioso, y es que David, bajo toda esa presión, toma una decisión apresurada y se va a Filistea. El pueblo es capturado y tiene una de las mayores derrotas que él puede enfrentar en su vida, aparte del sentimiento de culpabilidad de que no ha hecho las cosas correctamente. Pero ¿sabes por qué ha sido eso? Por no confiar en Dios, por no confiar que el Señor lo podía defender en Judea, como sí le había dicho. ¿Y sabes lo gracioso? Que David no escribió ningún salmo en ese periodo. Su alabanza había muerto. La unción que Dios había desatado sobre su vida, de ser inspiración para toda la humanidad, en la cueva de Siclag estaba. En la cueva de Adulam estaba. En Siclag también estaba Salmo 52, Salmo 35, Salmo 145, Salmo 46. En Siclag todavía había salmos. Pero en el momento que toma la decisión de irse a Filistea, se seca la fuente.
Y quiero que pienses en esto. Si estás en un lugar que no puedes alabar a Dios, que no brota la alabanza a Dios, es el lugar equivocado. Un lugar donde tú no puedes comunicar, donde tú no puedes expresar la alabanza a Dios, es el lugar equivocado. No es el lugar que Dios tiene para ti. Puede que tengas que meterte en una cueva y aún así estar con el Señor. Puede que estés en Ciclac, que era un sitio complicado, con incertidumbre, pero Dios estaba contigo. En Filistea no estaba Dios. Y gracias a Dios, el Señor trae a su profeta y trae a su tercera congregación. Pero es curioso, ¿dónde los trae? Los trae en Hebrón, el lugar del sacrificio, el lugar del pacto, el lugar del compromiso, el lugar donde uno toma decisiones por Dios y se compromete. Trae a esa gente valiente, a esos capitanes de la guardia, pero eran gente fiel, era gente que no había doblez de espíritu, era gente que iba a pelear y sobre todo tenía visión, escuchaba a Dios, el Espíritu Santo estaba con ellos y le estaba diciendo, hey, vamos a hacer el ejército de Dios. Vamos a ser la armada del Señor. Vamos a ser el brazo fuerte de Dios. Vamos a pelear las peleas de Dios. ¿Por qué? Porque tenían esa comunión, ese entendimiento, ese espíritu salía de su boca. Y empezaron a soñar. ¿Te acuerdas de esa ciudad que Josué no pudo tomar? Una tal llamada Jerusalén, tierra de los jebuseos. ¿Te acuerdas de que fueron derrotados? Caleb tampoco pudo. Estaba también en Hebrón. Estamos hablando de grandes hombres. Moisés, el pobre tampoco. El Señor movió gente lista para la guerra. Gente preparada para el combate. Gente sin doblez de espíritu, fieles, comprometidos, con las cosas claras. No tenían la mirada en el enemigo, tenían puesta la mirada en el Señor. No tenían puesta la mirada en la necesidad del hombre, estaban puestos en el sueño que Dios había dado, en la palabra que había dado, y te voy a dar la tierra en su totalidad. Cuando habla el profeta, le habla de la paz, el shalom. Y le dice, y la paz, el shalom, shalom de Dios. Y vuelve a hablar de la paz. Porque cuando conquistaran esa fortaleza, la paz de Dios iba a entrar en todo el reino de Israel. Y después de esa victoria, David iba a ser coronado por toda la nación de Israel como único rey del pueblo de Dios. Y la paz duraría por 40 años. La bendición de Dios duraría por 40 años. Déjame decirte algo. Dice la palabra, estos hombres vinieron con un corazón perfecto. Y tenían claro lo que tenían que hacer. Tenían claro el llamado, quién era su líder, quién era la persona con ese corazón hacia Dios. Y estaban dispuestos a pelear esa batalla. Y escúchame bien. Dice, estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo,
porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos, los de Isaacar, que sabes que era la tribu esta que tenía visiones, que tenía entendimiento de los tiempos. Los de Zabulón, que eran los diestros en guerra, y los de Naftalí, que eran los de la alabanza, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos, bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. ¿Cómo ha cambiado el cuento, señoras y señores? Por tener un corazón dispuesto. ¿Qué congregación somos? ¿Los que estamos listos para la guerra? ¿Los que hemos soñado con una iglesia diferente? ¿Los que estamos dispuestos a compartir? ¿Los que estamos dispuestos a convivir? ¿Los que estamos dispuestos a participar? ¿O estamos todavía en Adulam? En dame, dame, dame. O estamos en Ciclac, en si me interesa me quedo y si no me voy. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué iglesia es la tuya? ¿Quién eres tú? Hola. ¿Quiénes somos? ¿Somos los de Hebrón que hemos hecho pacto, hemos hecho compromiso? O si vienen curvas, me voy. ¿Quiénes somos? ¿Sigues soñando con algo más de Dios? ¿Sigues anhelando una visitación de Dios? ¿Quieres que el Espíritu Santo conmueva este país, que conmueva esta ciudad, que visite esta ciudad? ¿Sigues anhelando un tiempo nuevo de parte de Dios? ¿Estás dispuesto para la guerra? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, a hacer esos pactos, esos compromisos? ¿O dónde estás, iglesia? ¿Dónde estás? ¿Quién eres tú? ¿Qué congregación perteneces? ¿En qué congregación te estás juntando? Hello. Quiero orar por los de Hebrón.